tratando con esta clase, que nosotros podamos reconocer cómo luce el hombre de fe, el primer hombre que tenemos en la Biblia que se revela como el hombre que obedeció, el hombre que creyó al Señor y cómo él recibió su recompensa, y cómo ahora el apóstol Pablo en Romanos nos dice a nosotros cómo nosotros debemos creer en Cristo. O sea, que si alguien tiene una duda de cómo va a creer en el Señor Jesucristo, puede ver la fe de Abraham y claramente podrá tener no solo una idea, sino rasgos claros de cómo luce un hombre de fe. Yo voy a compartir mi pantalla. Chávez, dame acceso. Tendría que ir a la configuración. Sigue hablando lo que yo voy a la configuración. Ahí mismo en Share Screen tú le pones Allow Participants to share. En compartir le das que permitir. Si lo tienes en español, le puedes dar. Ya. Share. Exacto, le dice que permita que los participantes puedan compartir su pantalla. No, tú estás compartiendo la tuya ahí. Mira a ver si tú puedes ahí. Hay una opción, no, hay una opción que dice permitir que los participantes puedan compartir la pantalla. ¿No te sale en Share Screen? ¿Será este? Mira, a ver. Déjame ver, tampoco. Qué pena. Bueno, sigamos, no hay problema. Pero entre todo lo que estamos viendo, yo voy a ir poniendo aquí capítulo por capítulo y vamos a sacar los rasgos de... Vamos a dar 5 minutos, vamos a empezar en 15, vamos a dar 3 minutos, oramos y empezamos, porque veo que hay más personas entrando. Omar, mira, ve ahí, escúchame. Déjame ver. Ahora sí, exacto. Ahí va. Pueden ver mi pantalla ahí. Bien. Génesis 12, Génesis 13, Génesis 14 y vamos a quedarnos en Génesis 15. Entonces, la semana que viene, como hoy nos toca Génesis 19, la semana que viene, entonces voy a llevar uno del 15 al 19 y así vamos a poder integrando y vamos a poder ver la vida de Abraham como un hombre de fe. Vamos a orar, hermanos. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento. Te pedimos que en tu amor y tu misericordia tú utilices estos medios para seguir propagando tu palabra y seguir enseñando el evangelio con nuestros amigos y hermanos internos. Gracias, Padre, por todo lo que tú has provisto a pesar de esta pandemia que nos ha inmovilizado. Señor, tú has abierto camino a través de la tecnología para que podamos seguir enseñando tu palabra. Te pedimos que sigas supliendo conforme a tu misericordia y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a hacer una pequeñita encuesta. ¿Quiénes están leyendo la vida de Abraham? Pues hágala. Él quiere hacer una pregunta, Omar. Adelante. Sí, ahí. Espera, déjame tirar ese micrófono. Buenas noches, Omar. ¿Escucha? Sí, se escucha. Bueno, yo fui grosero del pabellón 3 de la Reinserción Social. Yo estaba leyendo y me fui a lo profundo donde dice la destrucción de Sodoma y Gomorra. Después que el Señor destruye a Sodoma y Gomorra, que saca a Lot de allí, ¿a qué ciudad lo lleva? ¿Dónde vive? ¿Qué destino coge Lot? ¿Y cómo se llama esa ciudad donde lo llevó? No, bueno, si te fijas, el texto dice claramente que él fue a Zoar y vivió en una cueva.
recuerda que la vida relevante en el Génesis es la vida de Abraham, que es el hombre de fe. O sea, que Génesis está llevando todo lo relevante de Abraham como el padre de la fe. Él está trayendo la vida de Lot y vamos a ver, la vida de Lot es relevante porque los descendientes de Lot, que no hemos tocado ese tema, los descendientes de Lot se constituyen en enemigos de Israel más adelante. Y por eso es importante para nosotros tener un recuento de la historia al día de hoy. Se fue el video. Para nosotros entender el origen de las cosas, porque Génesis es el libro donde el Señor revela los principios de la creación. Está la primera pareja, está el primer hombre que obedece, está registrado el primer asesinato con Caín y Abel, y así sucesivamente. O sea que la vida de a dónde paró Lot está documentado en Génesis. Te voy a decir ahora mismo el texto para que vayamos sobre él rapidito. Y definitivamente que la vida de Lot es una vida triste. Y te lo puedo resumir sencillo. Lot tenía en Abraham, su tío, todo lo que él podía desear, podemos decir, pero de una forma u otra, el Señor se las arregló para separarlos, pero Abraham en su bondad un momentito, por favor. Abraham en su bondad le permitió la tierra. Un momentito, por favor, perdón. Ok, perdonen que estoy respondiendo algo. Pues sí, Abraham le fue, una de las cosas que vamos a ver es el carácter de Abraham con relación al conflicto con Lot. Ustedes saben que cuando hubo problemas entre sus pastores, ambos eran hombres prósperos, tenían mucho ganado y al parecer no había suficientes pastos y los pastores habían creado cierto conflicto, los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y Abraham lo que dijo, oye, no puede haber un conflicto entre nosotros y te doy a escoger una tierra. O sea, se puso adelante para ceder a Lot, a su sobrino, la tierra que él escogiera. Y así fue. Lot vio toda la tierra que se esparcía hasta Sodoma y al parecer era un valle muy bonito, como registra las escrituras. Y él en su, quizá vamos a decir en su avaricia, entró, o sea, tomó la mejor parte sin preocuparse por su tío, pero resulta que cuando él llega a Sodoma, Sodoma no es el mejor lugar para tú tener descendencia, ni es el mejor lugar para tú. Cuando vimos en la Guerra de los Reyes cómo Abraham toma llega a oídos de Abraham que habían ciertos reyes que se habían unido para ir en contra de Sodoma y Gomorra, habían tomado a Lot y a toda su familia y él fue, armó 318 siervos de su casa y dicen las escrituras que él fue y lo buscó, los rescató. Y cuando los rescató, ustedes recuerdan que la vida, luego Dios destruye Sodoma y Gomorra, y las hijas de Lot, desde aquí es donde queríamos llegar, las hijas de Lot no tenían, ya habían perdido sus esposos, no tenían parientes con quien emparentarse y ustedes vieron la tragedia. O sea, la hija mayor se emborrachó a Lot y se llegó a su padre. Cuando dicen las escrituras que se llegó a su padre fue que cometió una relación de incesto con su padre, quedó embarazada y luego le dijo a la pequeña, mira, esta es la única oportunidad que tenemos para nosotros poder replicarnos en la tierra como manda el Señor en Génesis. Cosa que Dios nunca aprobó ni que nunca, y que nunca mandó.
e hizo lo mismo la más pequeña. Entonces de ahí nacieron, si ustedes se fijan, cuando ven mi pantalla, Sí. en el, perdón, vamos a buscar, es en Génesis 18, la destrucción de Sodoma. Ustedes se acuerdan que el ángel, tuvimos una manifestación de lo que es la misericordia de Dios, y vemos la imagen de los ángeles tomando la mano de Lot y de su mujer y apresurándolos a salir de Sodoma, porque Dios no podía hacer nada antes que Lot y su familia estuvieran a salvo. Entonces, cuando él lo mandó, él le pidió, le hizo una petición al ángel y le dijo, mira, mándame este valle porque no quiero ir al otro valle. Y él le dijo, bueno, pues te concedo esto. Y fíjate aquí, en el versículo 30, subió Lot de Zoar y habitó en los montes, y sus 2 hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva. Y él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras, según la costumbre de toda la tierra. Acuérdense que Dios había dicho en el Génesis que el hombre debía casarse y multiplicarse. Entonces no había, como la costumbre de toda la tierra, ven, hagamos que beba vino nuestro padre y acostámonos con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Una relación totalmente incestuosa, una relación totalmente inmoral y que Dios no había mandado, el cual no era la voluntad de Dios. Por eso la vida de Lot es una vida prácticamente trágica. Ahora nacen de estos dos, de este incesto, nace Moab, que son los moabitas, y los amonitas, que más adelante podemos ver la historia de ambos. Hasta aquí llega la historia de Lot, para el que hizo la pregunta. O sea, que la Biblia sí dice qué pasó con Lot y cuál fue su destino. Por favor, Chávez, mutea todos los micrófonos y deja solo el mío. Ok, ¿alguien tiene otra pregunta? Vi que levantaron la mano ahí. Que viene, que va, que viene. Ok. ¿Alguna pregunta? Chávez, si te pueden hacer la pregunta a ti, no estoy escuchando nada. Vamos a ver. ¿Está satisfecho él con la respuesta, Omar? Ah, ok, perfecto. Le pido a todos que por favor muteen sus micrófonos. Entonces, como decíamos, estamos viendo a Abraham, el padre de la fe, y lo que queremos establecer con la vida de Abraham es cómo luce el hombre que obedece a Dios, y sobre todo el primero, el padre de la fe. O sea, es el primer hombre registrado en las Escrituras que fue llamado por Dios y atendió a su llamado, y por ende nosotros debemos estar claros porque Romanos establece en el capítulo 4, que así como Abraham no decayó en su fe y recibió la promesa, así nosotros que hemos sido llamados a creer en el Señor Jesucristo, debemos creer de la forma que creyó Abraham. Entonces, ¿cómo creyó Abraham? Nosotros empezamos a ver en Génesis 12 que él fue llamado por Dios de la tierra de Ur de los Caldeos. O sea que lo primero que hace el hombre a que Dios llama, obedece al Señor.
O sea, si ustedes se fijan, estuvimos viendo todo el texto, lo estuvimos leyendo y vimos cómo Dios simplemente habló a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela a una tierra que yo te daré. Y todo lo que implicaba eso en un sistema patriarcal era como tú emanciparte de tu familia, era como tú irte a una nación desconocida. Recuerden que esto no es nada como ahora, que tú puedes por internet saber cómo le está yendo a una nación, cómo está el dólar, cómo está el PIB, cómo se está prosperando en tal o aquella nación. Eso tú puedes medirlo por internet, tú tienes miles de herramientas. Pero en ese tiempo, todas las cosas que pasaban era sorpresa, porque ustedes saben que no existía ningún medio de comunicación. El medio de comunicación era un mensajero. Y lo que duraba ese mensajero de un pueblo a otro era era el tiempo que usted tomaba para tener la información. Ya usted se puede imaginar. Otra cosa que hizo: honró a su familia. El hermano de Abraham, aprendimos que murió, era el padre de Lot, y él tomó a Sarai su esposa, y tomó a Lot. O sea que él honró su familia. Eso lo vemos en Génesis 12. Luego vemos que el hombre de Dios adora a Dios. O sea, Abraham recibe las promesas: sal de tu tierra, yo te voy a bendecir, haré de ti una nación grande. Y una de las evidencias de que Abraham creyó, obedeció esa promesa, fue cuando vimos que él edifica un altar en Betel. O sea, es como honrar la memoria de ese Dios que te ha prometido. De ahí estamos viendo, recuerda que Abraham lo que tiene es la promesa de Dios, la manifestación de Dios en su vida. No era, recuerden que no era algo tan sencillo para Abraham como nosotros lo vemos en la narrativa. Ahora estamos viendo los hechos uno detrás del otro y pareciera sencillo. Pero qué fácil, Abraham, Dios se le apareció. No, 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 no. Acuérdense que Abraham no tenía el conocimiento de del Dios verdadero. Y el Dios verdadero habla a su corazón, se manifiesta su vida, y él obedece y adora a Dios, creando, edificando un altar. Luego, en Génesis 12, tenemos quizás el rasgo del hombre de fe. Usted me va a decir que yo estoy loco, pero más importante que narra la Biblia. El hombre de fe es un hombre pecador, es un hombre débil. ¿Por qué es uno de los más importantes? Porque cuando usted va a la mitología griega, usted se va a dar cuenta que todos los dioses todos los hombres o semihombres o semidioses que ellos pintan, eran prácticamente, no eran humanos, eran superhombres, eran superhéroes. Pero la Biblia nos está diciendo claramente que ese hombre, a quien Dios le dio todas las promesas y se le manifestó, fue un hombre débil. ¿Quién de ustedes se acuerda qué pasó en Egipto cuando él bajó con Sarai su esposa, y con Lot y sus criados? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Allá el que levantó la mano. Claro. ¿Tú lo escuchas, Omar? Sí, escucho bien. ¿Qué pasó con Abraham ahí en Egipto? Yo no escucho nada si él está hablando. Mira, a ver. Ahora sí. Bueno, la Biblia enseña y relata en la cual cuando Abraham se dirigió hacia Egipto con su sobrino y su esposa Sara, la palabra relata de que el faraón se enamoró, pero antes de enamorarse el faraón de Sara, ¿tú sabes qué? Abraham tuvo que decirle que Sara era su hermana, porque tú sabes que las mujeres hebreas eran lindas y Sara era de buen parecer. Y por ende Abraham tuvo que decirle a Sara de que dijera
era de que ella es su hermana. Porque si Abraham dice en ese momento de que Sara es su esposa, sabe que iba a tener mucho más problemas de que él tuvo que, aunque la mujer no llegó, aunque Faraón no llegó a tocar a Sara, como quiera, le echó su boche Abraham por no decirle la verdad. Exactamente, muy bien, muy bien. Démele un aplauso ahí a ese hermano, uno solo. Entonces, mis hermanos, ustedes pueden ver la debilidad del hombre a quien Dios llama. O sea, que eso nos dice a nosotros que Dios hace ese llamado a hombres como tú y como yo, hombres ordinarios, hombres que tienen temor, hombres que de una forma u otra han pecado en su vida para preservarse o han usado medios no legítimos. Y no por eso nosotros no podemos descalificar para buscar y seguir buscando la redención del Señor. Luego vemos en Génesis 13 que de hecho recuerden que no era una mentira del todo, sino que Abraham, Sara era su media hermana, era hermana de padre. Pero donde él mintió, obviamente, es que no era su esposa y Sarai era su esposa. Luego en Génesis 13, nosotros podemos ver algo del carácter de ese hombre que Dios llama. Abraham era un hombre pacificador, no es un hombre contencioso, como dice la palabra, era un hombre amable. ¿Cómo nosotros sabemos eso? Bueno, cuando hay conflicto entre Lot y hay conflicto entre Abraham, no entre ellos, sino entre sus pastores, Abraham con amabilidad va a su sobrino y le dice, mira, escoge tú. Es como cuando usted está haciendo, no sé, va a echar suerte sobre algo, usted le está dando gabela a alguien. Mira, voy a dejar que tú escojas primero. Estás haciendo una señal de amabilidad hacia la otra persona. Y eso muestra que Abraham era un pacificador, no era un hombre contencioso, era un hombre amable. O sea, hay cosas de Abraham que nosotros podemos ir aprendiendo de cómo luce un hombre de fe o cómo lucía el padre de la fe, porque se nos pide que nosotros debemos creer como Abraham creyó. Él honra su palabra. Lot cogió la mejor tierra, a pesar de que la ecuación a Lot no le funcionó, porque la mejor tierra llegaba hasta Sodoma, y ustedes saben más adelante lo que pasó a Sodoma, hasta que en eso Dios lo guardó. Pero él honró, él dijo, ok, tú quieres la mejor tierra, tómala, yo voy a cumplir la palabra que te prometí. Así se ve el hombre de fe. Y adora, vuelve, después que ratifica la promesa, que se va Lot, se separa de Abraham. Parece que muy probable Abraham haya estado entristecido por el hecho de que se había separado de su sobrino, pero él adora a Dios y edifica un altar en Hebrón. Dios ratifica las promesas otra vez, como Abraham, si tú tenías en mente, esto es yo parafraseando, de que la descendencia tuya venía a través de tu sobrino de Lot, yo voy a hacer de ti una nación grande, ya te lo prometí, y vuelve y se lo ratifica. Es hermoso porque nosotros podemos ver a un Dios que está continuamente ratificando la promesa, o sea que Dios en su providencia, como se manifiesta a nosotros los seres humanos, es dándonos ánimo en cada momento a través de su palabra. Si Dios promete algo, Él lo va a cumplir. Eso es lo que el Génesis quiere que nosotros veamos. La inmutabilidad de Dios, la fidelidad de Dios, que si Dios ha dicho, Abraham, yo te voy a hacer de ti una nación grande, pues nosotros estamos leyendo cómo es el proceso hasta la culminación de esa promesa. Luego en Génesis 14, ustedes se acuerdan, estamos hablando de los rasgos, ya nosotros leímos todo eso. Para los que entraron hoy, nosotros hemos leído todo eso y estamos haciendo un resumen con las cualidades del hombre de fe, específicamente para ratificar el carácter de este hombre.
En el 14 es un líder de coraje. ¿Por qué nosotros podemos concluir que el hombre de fe es un líder de coraje? Bueno, se juntan, recuerden algo, se juntan, son como 12 o 13 reyes que se juntan en contra del rey de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasa cuando llegan y toman cautivo al rey de Sodoma, al rey de Gomorra? Se llevan a Lot. Luego llega a Abraham la noticia de que Lot y toda su familia han sido llevados cautivos por esa gran cantidad de reyes. Perdón. Eso nos dice a nosotros que Abraham es un hombre, o sea, era un hombre de coraje. Entonces, imagina, usted dice con 318, la Biblia es específica. O sea, la Biblia es específica con la cantidad de personas que tenía Abraham, que eran diestros con la espada, 318 personas diestras, y fueron a acabar con un grupo de reyes. Eso solamente lo puede hacer o está descrito en el Génesis para que nosotros sepamos que Abraham en su fuerza solamente no podía hacer eso, sino por la promesa que Dios le había dado a Abraham. Yo voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan, incluyendo a toda su descendencia. O sea que la razón, vemos a Dios yendo y cumpliendo su promesa de forma progresiva. Abraham toma esos 318 hombres y libera al rey de Sodoma y libera con todos ellos, libera a Lot y a su descendencia. Luego podemos ver que es un hombre sensible, o sea, oye, ¿cómo que agarraron a Lot de mi sangre? No, yo no me puedo quedar tranquilo. Cualquiera de nosotros hubiese dicho, bueno, yo tengo un llamado al que seguir, Dios me prometió que yo voy a hacer descendencia. Lot, yo no lo mandé ir para Sodoma. Lot se fue para Sodoma, él que resuelva su problema. Pero Abraham no, en su sensibilidad dijo, no, espérate. O sea, con coraje, vamos a armarnos y vamos a buscar nuestra descendencia. Nosotros estamos con Dios. El hombre de Dios cree a lo que Dios ha prometido y honra a su familia y honra a Dios con sus bienes. O sea, ahora viene de la guerra, viene con el botín de guerra y aparece este rey de Salem, Melquisedec, el cual nosotros hicimos la salvedad de que es una teofanía, que es una representación directa del mismo Dios, el mismo Cristo, y para eso vamos a tomar más adelante un capítulo para explicar eso, que Hebreos lo explica mucho mejor que Génesis. Y él da sus diezmos, o sea, adora a Dios, da sus diezmos a ese sacerdote bendice a Abraham. Y luego que da sus diezmos, que honre a Dios con sus diezmos, él cumple sus promesas. Ustedes saben qué le dijo el rey de Sodoma, que era lo menos que podía hacer el rey de Sodoma con Abraham. Piense alguno, tú eres cautivo porque si yo cuántos reyes. Y viene un hebreo con 318 soldados, o vamos a decir soldaditos, porque qué tan fuerte, qué tan diestro podían ser pastores, hijos de pastores. Y va y libera del cautiverio. El rey le dijo, no, pero mira, toma lo que tú quieras. Pídeme lo que tú quieras, Abraham. Pero Abraham dijo, no. Yo he jurado al Señor que yo no voy a tomar nada que no venga de él. O sea, el hombre de fe honra a Dios y honra sus promesas a Dios. Y le dice, no. Dame a Lot y su familia para que después tú no digas que tú enriqueciste a Abraham. Y Abraham salió de ahí y salió bendecido. En el capítulo 15, creo que si el tiempo no nos traiciona, creo que podremos leer la Génesis 19. En el 15,
Esta parte que se da en el 15 se da en una visión donde Dios ratifica la promesa a Abraham. Ya Abraham está preocupado porque no tiene hijos. Ahora Dios, de una forma soberana, le da con más detalles la bendición que él le prometió al principio. Al principio fue algo general: sal de tu tierra y tu parentela y yo te llevaré a una tierra y haré de ti una gran nación. Luego la segunda le dice: oye, esa nación va a ser poderosa, no temas, yo soy tu escudo. Ahora en esta ratificación él le está diciendo con específicamente: oye, el hijo que va a ser de tu descendencia va a salir de ti. Ustedes saben qué pasó con Abraham. Abraham cuestionó a Dios, Abraham se rió de Dios, inclusive Sara se rió de Dios también. O sea, ¿cómo puede ser en lo más humano? Y eso es importante que nosotros lo veamos, porque en un momento de nuestra vida nosotros vamos a entrar en conflicto con nuestra fe y tendremos dudas que el Señor luego las va a responder. Ahora, el problema es que el hombre de fe trasciende sus dudas. El hombre de fe no se estanca en la duda. El hombre de fe sigue adelante y luego Dios va ratificando. Y fíjense cómo Abraham, de una forma progresiva, Dios le va dando más detalles del pacto. Y dice, Abraham cuestiona a Dios sobre su descendencia. Señor, yo lo que tengo es un esclavo que nació aquí. Mira, ve, bendícelo. Dios le dice, no, es con uno tuyo. Luego le dice que será con un hijo legítimo, y aparte de que será ilegítimo, ahora le dice, oye, es incontable. Lo que yo te estoy prometiendo a ti, no es que tú vas a tener 12 hijos, o sea, en Jacob, luego él tiene 12 hijos. No. Es que, oye, mira el cielo, contaste las estrellas, mira el mar. ¿Tú pudiste contar el mar? ¿Tú lo contaste? ¿Lo pudiste? No. Bueno, esa es tu descendencia. Sí será incontable. Abraham cuestiona a Dios. Luego, fíjense después, ya, ok, ya va a ser, tú me vas a dar un hijo legítimo. Ahora, dime de la tierra. ¿Qué es eso? ¿Cómo yo voy a saber que tú me vas a dar una tierra? Yo no tengo nada ahora. Abraham, un nómada que se la pasa de Egipto a Hebrón, a Canaán, luego de Canaán sale. O sea, estamos hablando de una vida de un nómada, alguien que no tiene una identidad, vamos a decir, una nacionalidad. O sea, y le dice, óyeme, ¿dónde esa tierra qué es esto que tú me vas a dar? ¿Cuándo es que tú me la vas a dar? ¿Cómo yo voy a saber que tú me la vas a dar? Y Dios responde haciendo un pacto. Acuérdense que yo le expliqué la semana pasada de cómo era ese pacto. Él mandó a buscar una serie de animales y como Dios no podía jurar por alguien más grande, él juró por él mismo. Dios no es como un hombre, que nosotros tenemos que jurar por alguien superior. Como Dios no tiene un superior, él dice, yo juré por mí mismo. Y ese pacto, cuando él entró en la visión, el mismo Señor pasó por el medio de los animales, como diciendo, óyeme, soy yo que te estoy prometiendo eso. Es imposible. Luego en Hebreos aprendemos que es imposible que Dios prometa algo y que no lo cumpla, porque es imposible que Dios mienta. Eso dicen las Escrituras. Luego en Génesis 15 también vemos que les revela que sus descendientes, no solamente sus descendientes iban a poseer esa tierra, pero que iban a ser afligidos en esa tierra. Y todos nosotros sabemos, y los que son creyentes se han leído el Génesis saben, que el pueblo de Israel tuvo por más de 400 años siendo afligido por el faraón de Egipto, y luego fue libertado por la mano de Moisés, el gran legislador hebreo. Y Dios les revela que juzgará la nación y de allá su descendencia iba a salir bendecida con muchas riquezas. Y luego le hace una promesa al hombre de Dios en su seguridad. Y esto es importante porque a la medida que tú no tienes un llamado como el de Abraham, ni lo tengo yo, ni lo tienes tú, ni lo tiene el pastor,
porque este es un llamado muy especial y la primera persona que creyó. Pero esos son los rasgos del Dios que se está revelando para que nosotros entendamos que así ese Dios, de ese carácter santo, de ese carácter fiel, que es digno de confianza, es el mismo Dios que nos está prometiendo a nosotros vida eterna en Cristo Jesús. O sea que así como nosotros, así como Abraham creyó, nosotros lo que creemos en Jesucristo vamos a obtener las promesas de ese pacto que el Señor Jesucristo hizo con nosotros, con aquellos que creen. Por eso en el Evangelio de Cristo, ¿qué hacemos nosotros? Predicamos arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros en fe, así como Abraham, creemos en toda esa palabra y en todas esas promesas que Dios ha ratificado en la persona de Jesucristo y que están disponibles para todos nosotros. Y la última último rasgo de la promesa en Génesis 15 impacta porque te da una seguridad eterna. Es específicamente esa seguridad que buscas tú, esa esperanza. Cómo el ser humano va a derrotar la muerte. Cómo nosotros, después que muramos, podamos vivir eternamente y en paz. Y él le dice a Abraham, después que tus descendientes sean afligidos en Egipto, que yo te saque de Egipto, oye bien, tú irás de forma segura, tú dormirás con tus padres y te daré paz. O sea, le está diciendo a Abraham, el fin de esta historia, ya yo lo vi y tú te salvas. Ustedes ven cuando uno ve la película que el protagonista muere. Tú dices, wow, pero cuando la película el protagonista muere, tuvo que ser la peor película. Pero entonces viene alguien y te la cuenta y te dice, no, mira, él no muere. Y entonces tú como que respiras. Ese es más o menos como el sentido de esa promesa. Abraham, yo he ido al final y todo lo que yo te dije, yo te lo voy a cumplir. Y tú tendrás paz cuando duermas con tus padres. Para el creyente, la muerte es simplemente un estado de cambio. No es un momento de maldición, no es un momento de temor. Los puritanos de mediados de mediados del siglo, no, del 1500, del siglo XV, siglo XVI, decían que Dios tenía una gracia especial para aquellos que sufrían y sobre todo para aquellos que iban a enfrentar la muerte. El Salmo 16 dice que Dios no permitirá que su santo vea corrupción. Tú no dejarás nuestro cuerpo en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. En Génesis 15 nosotros podemos ver la ratificación de que el hombre de Dios en toda su promesa, el final y culminación de su promesa es vida eterna y paz. Por eso, así como creyó Abraham, nosotros debemos creer en Cristo. En el capítulo 16, vamos a ver si puedo hacer, aunque no tengo el resumen, hice solamente hasta el 15, pero quedan 10 minutos. Creo que podemos hacer del capítulo 16 así, rapidito, hacer los remarks, un momentito. Perdón, los remarks, no, las marcas importantes de Abraham en el capítulo 16. Vemos en el capítulo 16 vemos la conversación entre Sarai y Agar. Ustedes se acuerdan. ¿Qué aprendemos de Abraham en esta conversación? Aprendemos lo que hemos visto en Adán. Él escucha a su mujer y por escuchar a su mujer tiene consecuencias funestas. Escuche bien, no estoy diciendo que el hombre no debe escuchar el consejo de su mujer, pero cuando el consejo de su mujer trasciende o quiere invalidar una promesa de Dios, usted no puede escucharlo. Al igual que si fuera la mujer
a quien recibe una promesa especial, el hombre no puede desanimar a la mujer como que Dios no te va a cumplir. Y es específicamente eso lo que nosotros aprendemos en esta historia. Abraham, vemos otra vez la humanidad, el pecado del hombre de Dios, del hombre a quien Dios llama, el hombre a quien Dios ha bendecido, el hombre a quien Dios ha ratificado sus promesas. Lo vemos ahora débil ante su mujer, que le dice, mira, creo que Dios no te va a cumplir esa promesa, ya han pasado 13, 14 años y aquí no hay nadie. Llégate a Agar y ten un hijo. Él, lamentablemente, el hombre de Dios, escucha eso, pero para que nosotros veamos la humanidad y para que nosotros aprendamos también que en un momento nuestra fe va a ser probada y que nosotros debemos poner nuestra confianza en el que promete, en el que dio la promesa y no en cualquier otro objeto que quiera venir a entorpecer lo que Dios ya ha prometido. Cuando vemos esto, vemos al hombre de Dios también resolver conflictos con su esposa. Le dijo, el problema es tuyo. Sarai, si ella no se sujeta a ti, tú eres la que mandas, resuelve tú. Eso ya es un problema tuyo. Y luego vemos en el nacimiento de Ismael, vemos a Abraham, tiene su hijo, pero no es el hijo legítimo. Recuérdense que en la promesa que dio, ustedes se acuerdan lo que vimos más atrás, en Génesis 13, creo que fue, perdón, en Génesis 15. Fíjense aquí, Dios le dice, es un hijo legítimo. Legítimo quiere decir que es un hijo de Sarai. No era un hijo de Agar. Ellos tenían como, quisieron cumplir la promesa de forma que ellos querían. Y esto lo hemos enfatizado. Pero ¿qué pasa? Luego Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado. Tú eres un Dios que ve, porque dijo, estoy todavía con vida después de verle. Por eso se llamó aquel pozo Ber Lahai Roi. Aquí está entre Cades y Beret. Algo que aprendemos es que la descendencia de Abraham, a pesar de que no era un hijo legítimo, es bendita. ¿Por qué? Porque Ismael fue colmado con promesas y a Agar también se le dieron promesas. No las promesas legítimas del pacto, porque aquí toda esta genealogía y toda esta experiencia del Génesis está apuntando a una persona en el Nuevo Testamento que se llama Jesucristo. O sea, el linaje del Señor Jesucristo viene de Sara, no de Agar. Eso ya más adelante lo podemos ver. Y luego en Génesis 17, recuerdan, aquí el hombre de Dios duda y se ríe. Dios ratifica el pacto y le dice, oye, ahora le dice, ya no es que te lo voy a cumplir, no, es el año que viene. El año que viene, Abraham tenía ¿cuánto? 99 años, de 75. Sara ya no tenía menopausa. Y esto es lo más importante del hombre de fe, que la fe de Abraham, oye bien, no fue minimizada por el hecho de que él ya no funcionaba como hombre. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Abraham, ¿qué le había dicho entre sus promesas? Que lo iba a hacer fértil, aún en la vejez. El hebreo tenía esa promesa. Y no decayó su fe, aún Sara, siendo estéril, primero estéril, y ahora después de estéril se suma menopausia. O sea que en muchas ocasiones las promesas de Dios van a venir empaquetadas en una serie de adversidades que por un momento nosotros vamos a creer, oye, esto es imposible, esto es un imposible sobre imposible. Primero, Sarai, ahora es Sara, ya le cambia el nombre, ahora es Sara y él es Abraham. Sarai es estéril. Para un momento como ese, en ese tiempo, una mujer estéril era una mujer prácticamente azotada por Dios. Era una mujer que había sido
maldita. Por eso es que Agar, por eso es que ella le dice a Agar, como con una amargura hacia Dios, le dice, óyeme, yo no funciono, yo no sirvo para darle a Abraham lo que Dios quiere prometer. Ve a darle un hijo tú. Pero vemos aquí que Abraham dice, fíjense aquí, le dice, y cuando Abraham tenía 99 años, el Señor le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. O sea, yo todo lo puedo, Abraham. No mires a que tu mujer tiene menopausia, a que es estéril, a que ya tú estás viejito. No mire eso. Yo soy el Dios Todopoderoso. Es el Dios hebreo revelándose para que nosotros sepamos que en Él no hay imposible. Anda delante de mí y sé perfecto, y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. En cuanto a mí aquí, mi pacto es contigo y serás padre de multitudes y no serás llamado Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones ahora. O sea, Abraham, esto es demasiado grande, como yo te lo dije. Esto es grandísimo. O sea, por tu recompensa por creerme no tiene límite, no, es incontable. Y esas mismas promesas incontables las tenemos nosotros en el Señor Jesucristo. O sea, de pensar que tú puedes estar al lado del Dios que creó los cielos y la tierra, si tú te arrepientes y si tú vives una vida digna delante de Él, tú vas a ser heredero con Él. Tú te imaginas que a ti te pongan el hombre que más dinero tenga en República Dominicana, no en el mundo, y te diga, hoy tú eres mi heredero. Dice, oye, pero yo no he hecho nada para ganar esto. No, pero tú confiaste en mí. Esa es la promesa que nosotros tenemos en Cristo. Es equivalente a la de Abraham. Abraham, la de él era grandísima, pero la de nosotros también es gigante. Tú heredar del Hijo de Dios, o sea, tú ser un coheredero con el Señor Jesucristo. Eso no tiene nombre. Te haré fecundo en gran manera y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes. Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia. Y después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Te daré a ti, a tu descendencia después de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Oye, Abraham, lo mismo que le dijo a Josué, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro territorio. O sea, Abraham, yo estoy contigo. Ahora yo te voy a dar todos los sitios donde tú anduviste sin descanso, esa tierra es tuya. Y el hombre de Dios, ¿qué hace? Ratifica que él cree. ¿Por qué? Porque Dios le pidió la señal del pacto, que era la circuncisión. Y él agarró a todos los criados y a todos los de su lugar y les quitó el prepucio, sean grandes, sean pequeños, hasta el mismo Ismael, que era su hijo, y lo circuncidó como señal de que, Señor, yo creo en ti. Oye, eso que tú me estás prometiendo, yo lo creo. ¿Y cuál es la señal de que él creyó a Dios? Esa, porque él hizo lo que Dios le dijo que quería hacer. Eso no funciona. Ay, yo creo en Dios y vivo mi vida como yo quiero. Ay, yo creo en Dios y la evidencia experimental de mi vida dice, pero ese es un impío. ¿Cómo? Pero mira Omar ahora, pero ¿y cómo así? Pero esto no es el que iba a la cárcel a predicar todos los sábados. ¿Qué ustedes dirían si algún pastor, algún creyente vive una vida incongruente con lo que predica? Eso sería una tragedia. Pero Abraham está mostrando, Señor, yo creo en ti, por ende, yo voy a hacer lo que tú me digas. Y circuncidó a todos los que estaban en su casa como señal del pacto ratificado, e inclusive a su hijo. Y creo que nos quedamos aquí en el, perdón, no, y esto lo vimos y nos vamos a coger 5 minutos. Coge dos, Mar, coge dos. Es por el cierre aquí. Ah, bueno, está bien, pues entonces lo dejamos ahí
Ya la semana, como hoy tocaba Génesis 19, lo que iba a ser una, más o menos eso mismo, las remarcas del nacimiento de Isaac. Pero ustedes se acuerdan lo que pasó cuando Dios le dijo que llegaron esos ángeles y él fue y volvió y le rectificaron, mira Abraham, ya el año que viene vamos a cumplir lo que te prometimos. Pasó mucho tiempo. Esa es la fe. A veces nosotros creemos y escuchamos un evangelio por ahí que tú declaras y tú recibes como si fuera una varita mágica. Pero eso no trabaja así. Fíjense todo lo que pasó Abraham para recibir las promesas. Sí, de hecho, las promesas de su descendencia las recibió él en el cielo. Porque Abraham murió y no vio todavía cuando Dios le dio toda la tierra. O sea que ustedes pueden ver, mis hermanos, en la fe de Abraham, para cerrar, pueden ver cómo nosotros los creyentes debemos creer en Jesucristo. La culminación de este curso o de esta sesión va a ser una explicación de Romanos 4, donde el apóstol Pablo nos dice, así como Abraham creyó, esperanza contra esperanza, así somos nosotros los creyentes que recibimos las promesas en Cristo Jesús. Esa es la bendición de nosotros. Cuando el jovencito con el megáfono va gritando, Cristo te ama, arrepiéntete, Cristo viene, Cristo te ama, está hablando del evangelio. Esa promesa de Dios, de que el mismo Jesucristo, de la forma que subió al cielo, de esa misma forma Él vendrá. Nosotros no sabemos cómo será, pero nosotros en fe creemos como creyó Abraham, creemos como creyó Noé, 120 años predicando que Dios iba a mandar una lluvia, un diluvio en un lugar donde nunca había llovido y la gente se reían de él y dicen las escrituras que creyeron cuando era muy tarde, cuando ya Noé y su familia estaban listos y salvos en el arca. Y dice que creyeron lamentablemente, aún ya Noé había cerrado la puerta y le tocaban para que le abriera, pero ya era muy tarde. Por eso el creyente, el cristiano, cree la Biblia, cree la palabra de Dios, esa palabra bendita y ratificada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la historia del pueblo hebreo, la revelación de Dios. Si algo aprendemos del Génesis, viendo el carácter de Abraham, el hombre de fe, es a un Dios que cumple sus promesas, un Dios todopoderoso, un Dios que es fiel para cumplir lo que Él dice. Eso es lo primario que quiere el autor del Génesis, revelarnos a nosotros el carácter de Dios. Y así como Dios es fiel para cumplir las promesas de Abraham, es fiel para cumplirte a ti, de que si tú te arrepientes, si vienes a Cristo, el día que mueras, tú estarás recibiendo todas las promesas que Cristo dio en el Evangelio. Mis hermanos, Dios me lo bendiga. Lamentablemente no tenemos preguntas hoy, pero formulen su pregunta, me la pueden pasar. Chávez, tú puedes pasarme la pregunta y vamos a orar para terminar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche, gracias porque hemos podido ver y atravesar el primer ciclo de la vida de Abraham y hemos visto no solamente cómo es el hombre de fe, sino cómo es el Dios que le cumple a ese hombre de fe. Y a pesar de que hemos visto la narrativa que pareciera ser algo bien fácil, todo lo que él pasó, nosotros podemos ver al hombre de fe dudando, al hombre de fe pecando, al hombre de Dios, al hombre de fe firme, creyendo en lo que Dios ha prometido. Podemos ver al hombre de fe cumpliendo su palabra. Podemos ver al hombre de fe siendo un hombre de coraje. Ponnos esa coraza, Señor. Enséñanos a creer como Abraham. Enséñanos a que no desfallezcamos ante la prueba, que no desfallezcamos ante lo longánime de tu promesa. A pesar de que no podamos ver la culminación en el momento que nosotros queramos, que podamos aprender a esperar
como esperó Abraham y como esperaron aquellos en Hebreos 11 que recibieron tus promesas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.